La brisa nocturna susurraba entre los álamos, agitando las hojas como si fueran lenguas chismosas. Yo, Mateo, un cuidador de almas en pena, como me llamaban algunos, me encontraba en mi habitual ronda por el antiguo cementerio de San Miguel. La luna llena, como un ojo gigante en el cielo, iluminaba las lápidas musgosas y las sombras alargadas que se proyectaban sobre el suelo. Había pasado años en este lugar, acostumbrado a los susurros del viento y a los crujidos de las ramas. Los espíritus, mis compañeros nocturnos, rara vez me perturbaban. Pero esa noche, una inquietud extraña se apoderó de mí. Mientras caminaba por el sendero principal, noté una neblina densa que se arrastraba desde el río cercano. No le di importancia, pensando que era solo la humedad de la noche. Pero a medida que la neblina se acercaba, un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, un lamento desgarrador rompió el silencio, un sonido que helaba la sangre, un llanto que parecía venir de lo más profundo del alma. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza. El llanto se repitió, más cerca esta vez, y pude distinguir una voz femenina, llena de dolor y desesperación. ¡Ay, mis hijos! Serenia, gritaba la voz, una y otra vez. La leyenda de la Llorona, la mujer que ahogó a sus hijos y ahora vaga por la eternidad buscándolos, vino a mi mente. La piel se me erizó y un sudor frío me empapó la frente. La neblina se arremolinaba a mi alrededor, ocultando las lápidas y los árboles. El llanto se intensificó y la voz se volvió más clara, como si la Llorona estuviera justo frente a mí. ¿Dónde están mis hijos? Serenia, gritaba, con una voz que parecía rasgar el aire. Di un paso atrás, tratando de controlar el miedo que me paralizaba. Nunca antes había sentido una presencia tan poderosa, tan llena de dolor. La Llorona estaba allí, en la neblina, buscándome con sus ojos vacíos. No los tengo, dije, con la voz temblorosa. No sé dónde están tus hijos. La Llorona se acercó, su figura fantasmal emergiendo de la neblina. Su rostro, pálido y demacrado, estaba surcado de lágrimas. Sus ojos, dos pozos oscuros, me miraban con una intensidad aterradora. Tú los tienes, dijo, con una voz que parecía venir de ultratumba. Tú me los quitaste. No, te equivocas, respondí, retrocediendo. Yo no les he hecho daño a tus hijos. La Llorona se abalanzó sobre mí, sus manos frías como el hielo intentando alcanzarme. Esquivé su ataque, pero ella era más rápida de lo que imaginaba. Me agarró del brazo y sentí un frío que me caló hasta los huesos. «Devuélveme a mis hijos», gritó, con una fuerza sobrenatural. Luché por liberarme, pero su agarre era implacable. El llanto se intensificó, llenando el cementerio con su eco desgarrador. Los espíritus, asustados, se ocultaron en sus tumbas, dejando el lugar a merced de la Llorona. En un último esfuerzo, logré zafarme de su agarre y corrí hacia la capilla, buscando refugio. La Llorona me persiguió, su llanto resonando en mis oídos. Entré en la capilla y cerré la puerta de golpe, apoyándome contra ella, jadeando. La Llorona golpeó la puerta con fuerza, intentando derribarla. ¡Abre la puerta! Serenia, devuélveme a mis hijos. Me deslicé por la puerta hasta quedar sentado en el suelo, abrazando mis rodillas. El miedo me consumía, pero sabía que no podía rendirme. La Llorona siguió golpeando la puerta, su llanto llenando la capilla, pero poco a poco sus golpes se hicieron más débiles y su llanto se fue apagando. Finalmente, el silencio volvió a reinar en el cementerio. Me levanté con cuidado y abrí la puerta. La neblina se había disipado y la luna llena brillaba en el cielo. La Llorona se había ido. Salí de la capilla,
Con el corazón aún latiendo con fuerza, caminé por el cementerio, buscando alguna señal de la Llorona, pero no encontré nada, solo el silencio y la soledad de la noche. Desde esa noche, nunca volví a ver a la Llorona, pero su llanto, su dolor, quedó grabado en mi memoria, recordándome la fragilidad de la vida y el poder de la desesperación. Nunca debía haber salido esa noche, pero el calor asfixiante de Veracruz y el silencio de la casa vacía me empujaron a caminar hacia el río. Mi abuelita siempre me advirtió: después de la medianoche, el agua llama a los que no deben ser llamados. Yo, con mis 17 años y mi orgullo de ciudadano moderno, me reí. Ahora desearía haberla escuchado. La luna llena pintaba de plata la superficie del río cuando llegué. El aire olía a tierra mojada y algas podridas. Me senté en una roca, encendí un cigarrillo y dejé que el sonido del agua me calmara, hasta que lo escuché. Un llanto. No era el sollozo de un niño perdido, ni el de una mujer herida. Era un sonido gutural, como si el dolor mismo hubiera aprendido a respirar. Se mecía entre los árboles, mezclándose con el viento. Me levanté, listo para correr, pero mis pies se clavaron en el lodo cuando la vi. Una figura alta, vestida de blanco, con el cabello negro tan largo que arrastraba por el suelo. Flotaba a medio metro sobre el agua, sus pies desnudos y deformes colgando como raíces muertas. Sus manos, más hueso que carne, se aferraban a algo invisible. Y entonces gritó: ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? La voz no venía de su boca, sino de todas direcciones a la vez, como si el río, los árboles y la tierra repitieran sus palabras. Quise gritar, pero solo salió un quejido. Ella giró lentamente hacia mí, y en el hueco donde debían estar sus ojos, vi charcos negros que reflejaban rostros deformes, niños ahogados con la boca abierta en silencio. Corrí. Las ramas me azotaban la cara, el lodo me robaba los zapatos, pero su llanto se hacía más fuerte, más cerca. «No mires atrás», me ordené, pero lo hice. Estaba allí, a metros de mí, sus dedos alargándose como serpientes hacia mi cuello. Su aliento olía a río estancado y mortaja. Tú los has visto», susurró, y en su voz resonaron 1000 agonías. Caí al suelo, rezando en voz alta como me enseñó mi abuela. Recité el Padre Nuestro, el Ave María, cualquier cosa. Ella se detuvo, retorciéndose como si las palabras le quemaran. Con un alarido que heló la sangre en mis venas, se desvaneció en una neblina verde. Regresé a casa temblando, con el corazón a punto de estallar. Mi madre encontró al día siguiente huellas de lodo, desde la puerta hasta mi cama, y en mi cuello 5 marcas violáceas en forma de dedos. Ahora, cada vez que cae la noche, cierro todas las ventanas, pero aún la escucho. Siempre la escucho. Sus lamentos se filtran por las rendijas, y en el espejo del baño, a veces veo su reflejo detrás del mío, sus manos huesudas acariciando mi hombro mientras murmura: Tú sabes dónde están. Mi abuelita dice que la Llorona nunca se va del todo cuando te elige, solo espera, y yo ya no duermo con los pies hacia la puerta. La noche era joven, y la luna llena iluminaba el camino de tierra que serpenteaba entre los campos de maíz. Éramos 5 amigos: yo, Javier, el bromista del grupo, Sofía, la valiente, Carlos, el escéptico, Ana, la sensible, y yo, Luis, el narrador de esta historia. Habíamos decidido celebrar el fin de los exámenes con una parranda en la vieja cabaña del abuelo de Carlos, un lugar apartado en medio del campo,
perfecto para una noche de risas, música y unas cuantas bebidas. La fiesta estaba en su apogeo. La música bailable resonaba en la noche, las bebidas fluían y las historias iban y venían. De vez en cuando, alguno de nosotros contaba alguna leyenda local para asustarnos un poco, pero nada que no pudiéramos manejar con un poco de humor. Alrededor de la medianoche, cuando las bebidas ya había hecho efecto, a Javier se le ocurrió la brillante idea de ir a dar un paseo por el río que corría cerca de la cabaña. «Vamos a ver si encontramos a la Llorona», Sereña gritó entre risas. Carlos, siempre el escéptico, se burló de la idea, pero Sofía, la valiente, se entusiasmó y arrastró a Ana y a mí con ella. Así, entre risas y tropezones, nos adentramos en la oscuridad, siguiendo el sendero que llevaba al río. La noche era fría y la neblina se aferraba al río como un sudario. El silencio era casi total, solo interrumpido por el murmullo del agua y el croar de las ranas. De repente, un lamento desgarrador rompió la quietud, un grito de dolor que nos heló la sangre. «¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?», resonó la voz en la noche, un eco de dolor que nos estremeció hasta la médula. Del otro lado del río, una figura fantasmal se alzaba entre la niebla, una mujer vestida de blanco, con el rostro oculto por una cascada de cabellos oscuros. Su figura se movía con una gracia sobrenatural, deslizándose sobre el agua como si no tuviera peso. El miedo se apoderó de nosotros, un terror paralizante que nos hizo dudar de nuestra cordura. Javier, el bromista, palideció y se quedó mudo. Carlos, el escéptico, tragó saliva y se aferró a mi brazo. Ana, la sensible, soltó un grito ahogado y se escondió detrás de Sofía, la valiente, quien a pesar del miedo se mantuvo firme. La Llorona se acercó a la orilla, sus ojos brillando con una luz espectral. Extendió sus brazos hacia nosotros, como si buscara consuelo, como si quisiera arrastrarnos a su dolor eterno. Retrocedimos, tropezando con las piedras, el miedo corriendo por nuestras venas como un río helado. La Llorona avanzó, su figura fantasmal deslizándose sobre el agua, sus lamentos llenando la noche. Corrimos, nuestros pies descalzos golpeando la tierra húmeda, el corazón latiendo con fuerza en nuestro pecho. La Llorona nos perseguía, su lamento resonando en nuestros oídos, su dolor traspasando nuestra alma. Llegamos a la cabaña sin aliento, el cuerpo temblando. Carlos cerró la puerta con llave y corrimos a refugiarnos en la sala, donde nos abrazamos en silencio, esperando que la pesadilla terminara. A la mañana siguiente, cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, salimos de la cabaña con cautela. El río estaba en calma, la neblina se había disipado y no había rastro de la Llorona. Nos miramos unos a otros, sin saber qué decir. ¿Había sido un sueño, una alucinación, o realmente nos habíamos encontrado con la Llorona? Nunca lo sabremos con certeza, pero desde esa noche nunca volvimos a acercarnos al río, y cada vez que escuchamos un lamento en la noche, un escalofrío recorre nuestra espalda, recordándonos el encuentro con el espectro de la Llorona.